En nuestra anterior clase nosotros ya hemos podido revisar que el proceso se va desarrollando mediante diferentes actos procesales. Actos procesales de las partes, es decir, mediante memoriales, también los actos de postulación. Los actos de postulación vamos a verlos en la demanda, en la contestación a la demanda, que van a ayudarnos a establecer cuál es el objeto del proceso, es decir, cuáles son los hechos controvertidos del mismo que deben probarse con posterioridad. Además de estos actos, es decir, actos de las partes, existen actos del juez que hemos visto que van a materializarse mediante diferentes resoluciones. Hemos visto que encontramos dentro de las cuales encontramos las providencias, los autos que pueden ser interlocutorios o definitivos, y la sentencia, ¿no? Que es la resolución que va a poner fin al proceso y que va a pronunciarse sobre el fondo, ¿no? Entonces, habiendo realizado estas aclaraciones, obviamente nos queda todavía revisar la decisión judicial, pero la vamos a revisar una vez que terminemos de ver el tema de la prueba, para entrar después a analizar también el caso de los recursos, ¿no? Los temas inherentes a los recursos, donde vamos a poder evidenciar la reposición, la apelación, la casación como medio extraordinario, el recurso extraordinario de revisión de la sentencia. Vamos a ver también el recurso de compulsa, pero esto será en su momento, ¿no? Yo creo que ya la siguiente semana vamos a poder analizar esto. Ahora corresponde revisar estos denominados actos de comunicación. Adolfo Alvarado Belloso va a distinguir al secretario del notificador, que tienen diferentes funciones en un juzgado. El secretario va a realizar actos de documentación, nos dice, que son aquellos que tienen por finalidad incorporar al proceso las instancias escritas o verbales de las partes, los instrumentos confirmatorios acompañados por ellas y las actuaciones escritas u orales efectuadas por terceros. En nuestra anterior clase nosotros hemos podido revisar cuáles son los requisitos de estos actos de documentación, ¿no? De las actas concretamente. Hemos visto también quiénes pueden solicitar testimonios, quiénes pueden solicitar fotocopias, y hemos visto que incluso terceros podrían realizar estas solicitudes, ¿no? Hemos visto que bueno, Alvarado Belloso también distingue al notificador, que va a estar a cargo de los actos de comunicación. Los actos de comunicación van a buscar toda conexión procesal, y todo acto de dirección, nos dice, debe ser notificado a la contraparte quien ejerció la respectiva instancia, ¿no? Entonces, tanto demandante como demandado tienen que tener conocimiento de los actos que se van realizando en el proceso, y esto se va a dar mediante los actos de comunicación que tienen, y tenemos diferentes de ellos reconocidos en nuestro Código Procesal Civil. El concepto de los actos de notificación. Hemos encontrado en el texto de Lino Enrique Palacio, un gran procesalista, una definición que nos ha parecido idónea, ¿no? Debe entenderse por actos de comunicación o transmisión a los que tienen por finalidad poner en conocimiento de las partes o de terceros o de funcionarios judiciales o administrativos una petición formulada en el proceso o el contenido de una resolución judicial. Entonces se van a poner en conocimiento de las partes ciertos actos, resoluciones judiciales, peticiones también formuladas en el proceso, pero tal vez aquí haría falta mencionar que también se notificarán ciertos informes. Por ejemplo, en el caso de los peritos, cuando presentan el informe, existirá pues también la posibilidad de impugnarlo. Entonces, ¿cuándo se abre el plazo? El momento en que se notifica el referido informe, que no es una petición propiamente dicha, ¿no? Sino estamos ante cierta información técnica brindada por el perito, ¿no? Eso ya lo vamos a ver el momento que revisemos los medios probatorios en específico, uno a uno, ¿no? Permiten el dinamismo del proceso, ¿no? Mediante los actos del proceso, entonces vamos a poner en conocimiento de la otra parte los actos que se están realizando para poder darle dinamismo al mismo y para que pueda continuar desarrollándose la instancia, ¿no? Que hemos visto se va a suscitar mediante normas
dinámicas, ¿no? Estas normas dinámicas se van a ir materializando a medida que los actos también sean de conocimiento de las partes. Mediante estos existe una relación activa entre el juez y las partes. Carlos Santiago Nino nos decía que el debido proceso implica también, y la motivación de las resoluciones nos implica comunicación dentro del proceso. Eso lo pueden revisar en su texto, en su libro de Derecho Constitucional, ¿no? El libro de Derecho Constitucional de Carlos Santiago Nino. Y efectivamente, en el proceso estamos ante actos constantes, ¿no? De comunicación entre el juez y las partes, y entre las partes mismas, mediante el juez. Entonces, sin los actos de comunicación, el demandado no podría ejercer su derecho de defensa. Nosotros tenemos que distinguir, ¿no? ¿Qué es una notificación? La notificación son actos procesales que tienen por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones. Pero las notificaciones pueden ser de diferentes tipos. La citación se va a referir a la diligencia, nos dice Cabanelas, por la cual se hace conocer a una persona el llamamiento hecho de orden del juez para que comparezca en juicio a estar a derecho, ¿no? La citación, o sea, no cualquier notificación es la citación, ojo. Hay notificaciones, por ejemplo, que se dan con solicitudes de fotocopias simples. Eso no será una citación, porque la citación implicará un medio por el cual se pone en conocimiento de la instancia al demandado. Eso es diferente, ¿no? Es decir, la acción, la demanda, se pone en conocimiento del demandado mediante la citación. ¿Y qué es el emplazamiento? Esto está relacionado con el plazo, ¿no? Con el plazo. Orden de un juez que consiste en otorgar a la parte interesada un plazo para presentarse ante el tribunal con el objeto de realizar un acto necesario para el proceso, ¿no? Entonces, el momento en que el demandado es citado con la demanda, además es emplazado, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da un tiempo, incluso por ley, y también el juez lo recalca, para que él mismo pueda contestar a la demanda y para que pueda plantear las excepciones que vea pertinentes. Diferentes clases de notificaciones son reconocidas por nuestro Código Civil, tal cual pasamos a exponer, ¿no? La citación puede ser personal, que va a ser practicada al demandado, debe contener, nos dice, ciertas formalidades como fecha, hora y la firma de la parte citada. En caso de no poder firmar por negativa o imposibilidad o ignorancia, se hará constar este aspecto con firma de un testigo debidamente identificado, ¿no? Hay varios casos en los que, bueno, en primer lugar, si rechaza, simplemente se le entrega bajo la constancia de un testigo de actuación, de un testigo del acto, ¿no? La imposibilidad puede darse debido a que no sabe firmar, o tal vez puede suceder que estemos ante alguien que carezca de extremidad, de superiores, ¿no? Que sucede en la realidad. Entonces, también puede darse por ignorancia, ¿no? Las personas que no sepan firmar. Se hace constar entonces en estos casos este aspecto. Eso en caso de la citación personal, ¿no? Pero en caso de no encontrarse la persona, se puede entregar esto a algún familiar o algún dependiente, ¿no? Alguien que dependa de esta persona. Y en caso de negativa, tendrá que firmar un testigo, ¿no? En caso de no encontrarse, se pegará el cedulón a la puerta del domicilio. El cedulón es esa copia, ¿no? Que tiene la legalización por parte del secretario y además contiene el sello del juzgado en el cual se establecen los datos, ¿no? De la notificación, la fecha, la hora, el lugar en el que se está notificando, a quién se está notificando. Entonces, ese es el cedulón. Debe acompañarse una fotografía del inmueble en que se realizó la notificación. En caso de no encontrar el bien, se representará el hecho. Este hecho tiene que ser puesto en conocimiento de la autoridad para poder obrar conforme a derecho, ¿no? Es decir, si se desconoce el domicilio del demandado, se pondrá esto en conocimiento del juez. La misma parte demandante podrá decir que, bueno, ya, que ante esta situación desconoce el domicilio para proceder
a una citación inclusive que pueda realizarse por edictos inclusive, ¿no? O en caso, o la autoridad podrá también pedir, bueno, tendrá que pedir los informes correspondientes de las entidades autorizadas, ¿no? De las entidades públicas que tienen estos datos, como son el Tribunal Electoral, que va a tener ciertos datos de dónde se encuentra una persona, dónde se encuentra domiciliada, y también el Servicio General de Identificación Personal, ¿no? El SEGIP. En caso de ser falso el domicilio señalado por el demandante, la diligencia será nula. En caso que el demandante señale maliciosamente un domicilio que no es el del demandado, entonces la diligencia es nula. Estamos ante una nulidad expresa prevista por nuestro código, ¿no? ¿Qué más tenemos? El cedulón tiene que contener el nombre y domicilio de la parte citada, tribunal o juzgado del trámite, naturaleza del proceso, qué tipo de proceso es, la firma y sello del secretario, lo que les había manifestado, ¿no? Eso es sumamente importante. La citación también puede realizarse por comisión, se llama. La citación por comisión se va a dar en caso que el demandado tenga domicilio fuera de la jurisdicción, pero dentro del país. Entonces se va a comisionar a otra autoridad para la notificación, a otra autoridad judicial del lugar en el cual se encuentre el domicilio, ¿no? La citación será tácita, nos dice nuestro código, en caso que el demandado asuma defensa. Si ya se asume defensa, existirá una citación tácita porque ya ha cumplido también la finalidad del acto mediante la contestación que se realice o mediante la reconvención, ¿no? La citación puede realizarse por exhorto suplicatorio, nos dice, ¿no? Esta se suscita en los casos que la parte demandada tenga un domicilio fuera del Estado Plurinacional de Bolivia. La citación por edictos se va a dar por una publicación que se dé 2 veces en un intervalo no menor a 5 días en un periódico de circulación nacional, o en caso que no exista un periódico de circulación nacional, una radiodifusora podrá ser un medio televisivo nacional o local en caso de no tener el demandado un domicilio conocido y previa verificación de los informes realizados por las autoridades competentes, ¿no? SEGIP, CERES y el Tribunal Electoral concretamente. Entonces, esto es interesante, ¿no? Si el juez evidencia que la parte demandada, bueno, si el juez evidencia que la parte demandada tiene un domicilio en un lugar que no tuviera medios de prensa escrita, corresponderá pues que se cite mediante los medios que sean idóneos, ¿no? Eso es algo interesante que puede suscitar incluso una nulidad procesal, ¿no? En una experiencia personal, por ejemplo, se ha dado una usucapión que le han seguido a un cliente por su hermana misma, ¿no? La hermana del cliente le había demandado a la usucapión sobre un bien hereditario de ambos, y al final esto se dio en una comunidad que no tenía medios de prensa escritos, ¿no? Habrá que acreditar, obviamente, si uno va a incidentar la nulidad, que el medio de prensa escrito no circula en la comunidad. Y con estas pruebas se podrá plantear también un incidente de nulidad, ¿no? En caso de no comparecer, se nombra un abogado de oficio, ¿no? El abogado de oficio tiene ciertos deberes, entre los cuales va a estar procurar poner en conocimiento del demandado el proceso que se está instaurando contra él, y además defender a este, ¿no? Y en caso de no cumplir con esa actuación, con esas actuaciones, existirá nulidad de los obrados que se realicen en el proceso, ¿no? Tendrá que notificarse al abogado, el abogado tendrá que asumir defensa porque estamos ante una nulidad expresa en caso contrario. El citado asume defensa en el estado que se encuentra el proceso. Eso es algo importante, ¿no? Citación al Estado. El Estado también puede ser demandado dentro de ciertos procesos, debe notificarse al personero sin perjuicio de hacerlo a la Procuraduría General del Estado, sin que su comparecencia sea necesaria. No es necesario entonces que el Procurador General del Estado
o bueno, un abogado de la Procuraduría General del Estado se apersone en este tipo de procesos. Pero cuando es notificado del Estado, tiene que notificarse a su personero, ¿no? En la notificación al Estado se da, por ejemplo, en municipios, en los casos de mejor derecho de propiedad, ¿no? En casos de mejor derecho de propiedad, cuando los municipios han establecido una titularidad posterior al derecho propietario registrado por algún particular, por ejemplo, aspecto que puede darse en la profesión libre, ¿no? En la vida profesional, en el momento que sean jueces, el momento que ustedes litiguen, van a poder ver estos aspectos. Tenemos además la citación a personas colectivas. Esta se realiza a su personero o representante legal. Entre autoridades judiciales, es decir, los tribunales supremos y los tribunales departamentales, también van a emitir ciertos actos de comunicación a autoridades inferiores, ¿no? Es decir, bajo la jerarquía que existe dentro del tribunal, del Tribunal de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esto lo va a hacer mediante ciertos actos de comunicación que son denominados provisiones por nuestro código. Hay tres tipos de provisiones: las provisiones citatorias, las provisiones ejecutorias y las privaciones compulsorias. Las privaciones citatorias van a contener los memoriales de las partes y las disposiciones de la citación, ¿ya? La disposición de la citación a la autoridad que sea de menor grado, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo se va a dirigir a las salas del Tribunal Departamental, o las salas del Tribunal Departamental a los jueces de primera instancia, o tal vez el Tribunal Supremo, mediante sus magistrados, a los jueces de primera instancia, mediante estas provisiones citatorias. También tenemos provisiones ejecutorias. En las provisiones ejecutorias ya no simplemente se va a citar a la autoridad, sino que también se va a transcribir la resolución del tribunal que sea de mayor jerarquía, ¿no? Que dispone el cumplimiento de un acto o diligencia correspondiente. Por último, tenemos las provisiones compulsorias. En estas vamos a estar ante la resolución de las autoridades que notifican, o bueno, que van a ordenar el conocimiento, perdón, se va a comunicar las resoluciones de las autoridades superiores, pero además estas resoluciones van a tener, ¿no?, un plazo señalado para el cumplimiento de las mismas. Las notificaciones de las decisiones que se tomen van a ser comunicadas a otras autoridades mediante oficios u otro medio idóneo. Esto nos permite que distingamos diferentes actos de comunicación. Tenemos en primer lugar la citación, que es un acto de comunicación que pone en conocimiento al demandado de la instancia que se está realizando respecto a su persona, ¿no? Tenemos además las provisiones, que son medios de comunicación por los cuales los tribunales superiores en jerarquía se comunican con tribunales de menor jerarquía. Por otro lado, tenemos los oficios, ¿no? Los oficios son actos de comunicación que van a emitirse a otros funcionarios públicos. Eso es algo importante, ¿ya? No se puede dirigir, digamos, un oficio a cualquier particular para notificarle, por ejemplo, ¿no?, a una de las partes del proceso. No, se va a notificar mediante oficios a ciertas entidades, a ciertos funcionarios públicos ajenos, ¿no? Los exhortos, también hemos podido ver, son actos de comunicación que están destinados a otras autoridades judiciales para que puedan cumplir con los actos de comunicación. Existen ciertas reglas inherentes a las notificaciones, a estos actos de comunicación que nosotros hemos podido revisar, y es que después de las citaciones con la demanda, todo acto de comunicación, toda notificación posterior va a realizarse simplemente en la Secretaría del Juzgado. Las notificaciones se van a practicar por el oficial de diligencias y tienen que hacérselo dentro del tiempo más breve posteriormente a la emisión del acto procesal, ¿no? Entonces, a considerar este aspecto. Tenemos además, dentro de las reglas, que
Las notificaciones pueden realizarse por correo electrónico, por facsímil, radiograma, pero para esto tiene que existir autorización del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Tiene que disponerlo así el Tribunal Supremo de Justicia. Puede realizarse también mediante medios electrónicos o telemáticos, pero tiene que haber una constancia de la recepción para que esto sea válido. Por otro lado, las partes y abogados tienen que acudir a los juzgados. Existe una carga de acudir al tribunal o juzgado. La palabra carga es sumamente importante dentro del proceso, ¿no? Ustedes van a ver que existe la carga de la prueba. Y en general la palabra carga tiene es importante dentro del derecho, ¿no? Ustedes van a escuchar, o probablemente ya han escuchado, de la sucesión con carga, ¿no? O la donación con carga. Pero, ¿qué es la carga? Mediante la carga, estamos ante un acto facultativo a cierta persona, es decir, una persona puede o no cumplir con cierto acto que se le está ordenando, digamos. Estamos ante un acto potestativo que en caso de cumplirse, en caso de incumplirse, puede llegar a ser perjudicial inclusive, ¿no? En algunos casos. Es decir, tenemos la carga de acudir al tribunal o juzgado para su notificación. Si no se presenta, entonces el proceso va a seguir. En realidad estamos ante una carga. En materia sustantiva, estamos ante una carga en caso que se genere un status quo, ¿no? Pero en la carga de la prueba y en la carga de acudir a los juzgados, estaremos ante una situación en la cual sí se pudiera generar cierto perjuicio. La regla respecto a las cargas nos dice que incumplirlas no afecta en nada, pero esta carga específicamente, la carga de acudir a los tribunales, sí puede generar un perjuicio a la parte que no se presente, ¿no? Y nos mueve, digamos, el piso respecto a este concepto de carga. En la carga de la prueba, bueno, si uno no cumple con la carga de la prueba, al final la sentencia va a salir también, puede llegar a salir en contra, pero no es un efecto necesario, ¿no? Por ejemplo, uno demanda algo, pero no con la suficiente prueba, la otra parte contesta y presenta prueba. Al final la prueba no pertenece a las partes, pertenece al proceso, y en mérito a la prueba es que el juez va a decidir el caso, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, esta palabra carga va más allá, digamos, de la mano con la potestad, ¿no? Puede o no hacérselo, pero bueno, uno se atiene a sus consecuencias, ¿no? Las partes tienen que acudir a los juzgados ya que la notificación se realiza en secretaría. Pueden hacerlo mediante un procurador autorizado también, que va a ser un estudiante de Derecho. En caso de no comparecer, la diligencia respectiva se sentará en secretaría, ¿no? Y eso es sumamente peligroso también para los litigantes, ya que obviamente le va a quitar esto a los tribunales mucho trabajo que realizar, a los notificadores al menos, que ya no tienen que ir al domicilio procesal, excepto en los casos en los que el juez específicamente se los ordene, pero puede generar también muchos fraudes, ¿no? Y vamos a ver que existen también medios de control para que no sucedan esos fraudes, ¿no? Y esto nos dice el siguiente punto. En caso que no encontremos el expediente o acto, esto se hace constar en el libro de control de notificaciones u otro medio autorizado por el tribunal. La misma ley está estableciendo que el tribunal tiene que tener medios de control para establecer si una de las partes, si el expediente no se encuentra en el juzgado, y cuando una de las partes concurre y no se encuentra el mismo, podrá establecerse los motivos por los cuales no se ha podido notificar uno, y esto se tendría que registrar. Hay algunos juzgados que tienen este libro, y creo que también es un libro que debe exigirse en la mayoría, ¿no? En todos, perdón, debería exigirse en todos. Al comparecer la parte, se hará entrega de la cédula suscrita por el secretario, además de sentarse la diligencia suscrita por el servidor y por el interesado.
La notificación puede realizarse por correo, adjuntando la notificación pertinente cuando la documentación pertinente, perdón, cuando la autoridad lo disponga, debiendo constar esta recepción. Tiene que existir un medio que nos permita corroborar este aspecto, ¿no? Un correo que de recibido mínimamente, y eso genera problemas, por lo cual exigencias requerimos entonces de plataformas que cumplan con las exigencias de esta, bueno, para poder notificar virtualmente, ¿no? Creo que se ha estado trabajando con esto hace mucho tiempo en el tribunal. Sin embargo, se está instaurando y con todos estos problemas ya existirá mayor reglamentación. En materia penal se está instaurando esto de digitalizar o de poder virtualizar, permitir el manejo de tecnologías de la información eh, para poder realizar actos de comunicación, ¿no? Aspecto que sí, en materia penal se da, ¿no? Usan, qué sé yo, el WhatsApp para notificar al fiscal, pero no es formal. Al final sientan la diligencia. Pero sí se requiere de alguna plataforma, ¿no? He visto esto de ciudadanía digital, que se ha estado desarrollando de a poco. Creo que es válido para el área penal, al menos se están desarrollando mucho más, pero esperemos que podamos ver mayor desarrollo, ¿no? Pronto. En lugares alejados puede realizarse la notificación por una autoridad pública o policial del lugar. Las diligencias que deben realizarse dentro de la jurisdicción, no pudiendo realizarse por el oficial de diligencias, pueden comisionarse a otra autoridad. Entonces, eso ya hemos visto, ¿no? Es similar a la situación por comisión. Entonces, estamos ante una notificación simple, ya puedo, pero por comisión, ¿no? El juez, en caso de tener que comunicar algo a una de las partes y que podrá acudir a la ayuda, ¿no? De cualquier autoridad policial o administrativa o incluso una autoridad pública del lugar, ¿no? Es así que hemos terminado esto de los actos procesales, ¿no? Esta temática de los actos procesales. Y corresponderá ver cuándo procede la nulidad de los actos procesales. Un tema sumamente importante, un tema sumamente trascendente, que tiene también su antecedente en las nulidades sustantivas, pero cada una tendrá sus peculiaridades, ¿no? Ustedes han visto seguramente la nulidad de los contratos, los medios de invalidez de los contratos, la teoría bipartita y tripartita de las nulidades, que, bueno, en un principio sí pudiera haber servido para estos aspectos, ¿no? Para un análisis de las nulidades procesales. Sin embargo, el día de hoy las nulidades procesales se han flexibilizado muchísimo, ¿no? Los actos al final y el proceso mismo busca que se cumplan tienen una perspectiva teleológica, ¿no? Al final es más importante cumplir terminar por solucionar la controversia que simplemente cumplir con las formas. Entonces, es de esta manera que se les ha podido otorgar algún material inherente, ¿no? A esta temática que en realidad es muy extensa, ¿no? Renzo Cavani realiza un estudio sumamente amplio de esto de las nulidades procesales, que es muy técnico y además puede inclusive criticarse en ciertos puntos. Víctor de Santo igual tiene una obra destinada a esto. En el ámbito nacional, pero en materia penal tenemos la obra de Arturo Yáñez, por ejemplo, sobre nulidades procesales, que me parece muy buena, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? Ya que tenemos lamentablemente poco tiempo para poder revisarlas, pero sí tenemos que revisar lo más importante. Las nulidades procesales, al comienzo de su historia, surgen como medios que resguardan las formas establecidas por la ley. Si nosotros revisamos, por ejemplo, a Davis Echandia nos muestra que la forma termina siendo trascendente en el proceso, ¿no?
Aspecto que nuestros tribunales constitucional y Tribunal Supremo, bueno, han atenuado, ¿no? Ya no es tan fuerte esa importancia de las formas mientras no se afecte derechos. Y es de esta manera, obviamente, la ley cobra mucha trascendencia durante la Revolución Francesa, se le da mucha mayor matiz, desde el derecho romano inclusive, ¿no? Existe toda esta temática de las nulidades, sin embargo, cada vez se van restando las formalidades y las nulidades procesales tienen que buscar la finalidad del acto y no que se cumpla simplemente la forma, ¿no? de los actos. Por lo que ya nosotros hemos visto, ¿no? Esto de las formalidades, de los actos procesales y de ciertos requisitos que tiene que tener, cuando nosotros analizábamos y comparábamos los actos procesales con lo manifestado por la doctrina, concretamente lo que había manifestado Francesco Carneluti en un anterior material. Ahora, sí, pese a que anteriormente se consideraba sumamente importante esto de las formas, actualmente se flexibiliza esto, ¿no? De las formalidades. En ciertos principios que rigen el Instituto Jurídico de las Nulidades, entre los cuales vamos a ver algunos. Antes de esto, revisemos qué es una nulidad procesal, ¿no? Y la nulidad procesal va a ser una privación de los efectos imputados a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ello carecen de la aptitud para cumplir el fin que se ha destinado, ¿no? Entonces vamos a estar ante una invalidación de los efectos de ciertos actos procesales, pero cumpliendo siempre con ciertos principios. El momento que uno plantee una nulidad procesal, tiene que cumplir y tiene que buscar que estos principios que vamos a desarrollar estén presentes en el acto que se va a tildar de viciado, ¿no? Si un acto está viciado, en primer lugar, tiene que haber una nulidad expresa. Debe estar prevista por ley la nulidad procesal, ¿no? Nosotros ya hemos visto hace un momento ciertos casos. Si el abogado, defensor de oficio, no cumple con su labor de defensa, estamos ante un caso de nulidad expresa, ¿no? Si el demandado otorga un domicilio que no es, estamos ante una nulidad expresa, prevista por ley, ¿no? Entonces, no estamos ante la posibilidad de nulidades virtuales que ustedes han debido ver en contratos, ¿no? La nulidad virtual que simplemente emerge de la interpretación de la ley, etcétera. No, estamos ante nulidades que tienen que estar previstas necesariamente por la ley. Eso nos dice nuestro artículo 105, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. Tenemos además un principio de trascendencia, es decir, que si un acto no ha cumplido con las formalidades o incluso la ley determina que es nulo, pero no ha generado ningún perjuicio o indefensión, entonces no estamos pues ante un acto que pueda generar o pueda terminar por ser nulo, ¿no? Y eso nos establece el artículo 105, parágrafo 2 del Código Procesal Civil. Además, tenemos un principio de oportunidad, es decir, que el acto procesal que se pretende anular tiene que ser denunciado, es decir, tiene que ser puesto en conocimiento de la autoridad. El momento inmediato, bueno, el primer momento en que la persona puede realizar el reclamo, ¿no? No tiene que esperar. ¿Por qué? Porque además, nosotros tenemos que recordar que en el proceso rige el principio de preclusión de los actos procesales. Los actos procesales, una vez cumplidos, ya no pueden retrotraerse, ¿no? No podemos tratar de revisar actos que ya han concluido anteriormente, ¿no? Ya han transcurrido sus plazos, ya han terminado. Entonces, el principio de oportunidad nos dice que tiene que reclamarse en el primer momento, ¿no? Sería absurdo, por ejemplo, que una vez que el juez ha dictado sentencia, recién uno diga, ah, no, pero me han citado en el lugar que no debía, ¿no ve? Después de haberse defendido, después de haber ido a las audiencias y pretender esa nulidad procesal una vez que, se han cumplido todas las formalidades, que se han cumplido diferentes actos procesales.
procesales. Tendrá que ser en el primer momento en el que puedes realizar el reclamo, ¿no? Principio de finalidad. Los actos tampoco pueden ser anulados y son subsanables si cumplen su finalidad, ¿no? No existiría nulidad procesal en este caso. Y por último, el principio de convalidación. Si han sido consentidos, entonces no puede pedirse la nulidad. Eso nos dice el artículo 107. Los principios de finalidad y de convalidación se encuentran en el artículo 107. También el principio de oportunidad. Asimismo, encontramos el principio de oportunidad en la ley del órgano judicial. A diferencia de la ley sustantiva, puede ser declarada incluso de oficio, ¿no? Incluso en segunda instancia, si es que el tribunal de alzada evidencia ciertos vicios de nulidad, podrá también declararlos, ¿no? De acuerdo a la trascendencia de los mismos. Entonces, y eso está previsto en el artículo 106, parágrafo 1 y 108 del Código Procesal Civil. En las nulidades sustantivas, recordemos, las nulidades de contratos, por ejemplo, las nulidades de testamentos, no pueden nunca declararse de oficio, ¿no? Tienen que demandarse, efectivamente, tienen que plantearse mínimamente como excepciones perentorias, ¿no? La nulidad es un acto, de un acto, no importa la de los actos anteriores ni posteriores que sean independientes del acto anulado. Si hay actos que no están relacionados directamente con el acto que se pretende anular, entonces el resto de los actos van a permanecer vigentes, ¿no? Y válidos. La autoridad tiene que especificar el mismo momento que declara la nulidad, cuáles actos además han quedado afectados por la nulidad, ¿no? Y además, el momento en que un juez de primera instancia ha declarado la nulidad de un acto procesal, la ley del órgano judicial nos establece que esto debe ser puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo también va a controlar si es que las nulidades procesales han sido vanas o no han sido vanas, ¿no? O sea, la finalidad del proceso es que esto evidencia esta perspectiva teleológica del proceso y de los actos procesales, ¿no? Inclusive, siendo irregulares, los actos pueden surtir efectos. Estos principios que se les ha podido explicar se encuentran establecidos por nuestra jurisprudencia constitucional y por los autos supremos también. Así tenemos la sentencia constitucional 731/2010-R de 26 de julio, que sigue cuyo criterio es seguido por la sentencia constitucional plurinacional 876/2012 de 20 de agosto, ¿no? Podemos evidenciar que el tribunal nos dice, ¿no?, que los presupuestos